Entonces, si encontramos microorganismos en rocas volcánicas aquí en la Tierra, ¿por qué no pensarnos allá en Marte vida que se alimente de los minerales de las rocas volcánicas? Para la Luna se envió una misión de Israel con tardígrados a bordo y se chocó en la superficie de la Luna. Y los tardígrados quedaron esparramados por la Luna. Entonces es análogo terrestre porque son lugares aquí en la Tierra que cumplen ciertas condiciones, ciertas similitudes con lugares en el sistema solar. Hoy en el Algoritmo Mutante nos acompaña David Tovar. Él es un geólogo, docente universitario e investigador que está terminando su doctorado en geociencias y en investigación espacial. Es el líder de Ciencias de la Tierra del Planetario Bogotá y además un hábil divulgador científico que comparte sus conocimientos en medios impresos, en televisión y en encuentros con las comunidades. Juntos, en este capítulo, estaremos explorando cuáles son los aportes que está haciendo Colombia y Latinoamérica al conocimiento de la vida en el universo y a la exploración espacial. Si te apasiona la ciencia y el arte, no te olvides de suscribirte a este canal en el que estaremos explorando el poder del conocimiento transversal. Camilín, qué gusto verte. David, muchísimas gracias por atender a esta cita del Algoritmo Mutante. Tú sabes que es un proyecto que recién está empezando y pues tú eres el segundo invitado. Pues Cami, muchas gracias por la invitación y qué rico encontrarnos en este espacio para hablar de cosas varias. Seguro que vamos a pasar un buen rato y ojalá también que la gente que nos está viendo pues aprenda cosas interesantes y pues pueda disfrutar con nosotros de una conversación sobre ciencia. Claro, claro que sí. Yo desde que tenía en mente este proyecto tenía muchas ganas de invitarte porque pues desde el tiempo que estuve trabajando en el planetario empecé a conocer tu trabajo más a fondo de divulgación en ciencias, específicamente en ciencias geológicas y ciencias del espacio, y me parece que tienes un talento muy grande para divulgar, entonces me siento muy, muy contento de que estés acompañándonos. Pues Cami, viniendo de ti yo eso lo tomo con mucho cariño y bueno, qué chévere tener estos espacios para seguir haciendo divulgación, ¿ah? Bonito, bonito, muy bien. Vale, entonces por favor, ¿qué es lo que haces? ¿Qué estás investigando? ¿Qué te dedicas? Pues mira, prácticamente ya desde hace un buen tiempo, gracias a una iniciativa que desde estudiante tuvimos en la Universidad Nacional de Colombia, soy geólogo de la Universidad Nacional, realizamos pues unas actividades en torno a la temática de la geología planetaria, las ciencias planetarias. Posteriormente, eso fue en el Departamento de Geociencias, posteriormente nos conocimos con unos compañeros del Departamento de Biología que tenían su semillero de astrobiología y se hizo una fusión estudiantil en torno a estas temáticas tan bonitas y surge un grupo de investigación grande que posteriormente pasa a ser un grupo ya reconocido por la universidad y por el actual MinCiencias, antiguo Colciencias, que es el Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología, GSPA. Y es un grupo de investigación en el cual trabajamos precisamente estas temáticas desde el año 2013 aproximadamente, o sea, ya llevamos casi 11 años trabajando duro en las temáticas de astrobiología, vulcanología, en otros cuerpos del sistema solar, bueno, todo lo relacionado con la geología planetaria y la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Y a partir de allí, pues hemos venido trabajando en proyectos de diferente índole, muy interdisciplinares, porque algo que sí tiene muy chévere este tema de trabajo, Cami, es que tú ves, digamos, problemas asociados a la astrobiología, a la geología planetaria, que para poder llegar a tener una buena aproximación debe tener mucha influencia de otras áreas del conocimiento. Entonces uno trabaja con físicos, con ingenieros, con estadísticos, con biólogos, con geólogos, con químicos, de todo lado, y uno tiene una muy interesante interacción con estas personas para resolver problemas propios de la astrobiología. Entonces, puntualmente, lo que actualmente estamos trabajando es la temática de los análogos terrestres, que ahorita vamos a hablar un poco al respecto, de estos lugares en la Tierra que tienen similitud con otros lugares del sistema solar. Y puntualmente también estamos desarrollando trabajos sobre ambientes extremos y estudio de microorganismos extremófilos. Pero también paralelo a eso, con otros colegas estamos desarrollando investigaciones relacionadas con trabajos de exoplanetas, con la búsqueda de identificación de planetas que orbitan alrededor de otras estrellas y con la identificación de posibles biofirmas provenientes de esos cuerpos o que se puedan detectar en esos cuerpos. Puede ser en la atmósfera, puede ser en su entorno, bueno, todo lo relacionado con búsqueda de la vida y geología planetaria. Eso es. Ok. Bueno, cuéntame un poco más, o sea, ¿cómo se puede buscar vida extraterrestre estando aquí en la Tierra y estando aquí en Colombia? Pues mira que eso es bastante interesante y es una cuestión que desde el país debo decir que tenemos un potencial grandísimo. Porque acabamos de salir hace unos días de la COP16, ¿cierto? Todo esto de
del Congreso de las Partes, en donde se discutían los temas y los términos de nuevas políticas públicas para la biodiversidad, el cuidado de la biodiversidad, y sí nos han siempre recordado y tenemos muy presente que Colombia es un país biodiverso, pero a veces se nos olvida que también es un país muy geodiverso, tiene una alta geodiversidad. Y es que no es de gratis que, por ejemplo, en la parte noroccidental de Sudamérica, en donde tenemos la convergencia de tres placas tectónicas, que es la placa de Sudamérica, la placa de Nazca y la placa del Caribe, aquí en Colombia, producto no solamente de esa tectónica de placas, sino también de otros factores, tengamos una gran diversidad de estructuras geológicas y de procesos geológicos. Tenemos vulcanismo, asociado al vulcanismo, pues las estructuras volcánicas que están a lo largo de la cordillera central, tenemos cavernas, tenemos pues dos océanos, ¿cierto? Tú como biólogo marino sabes que esto es una maravilla estar aquí en Colombia disfrutando esos dos océanos que dan también una gran aporte a la geología marina, a la geología costera. Tenemos nevados, tenemos glaciares pequeñitos, pero están, ¿sí? Antes de que desaparezcan, ahí están. Tenemos la selva amazónica, tenemos Einzelbergs hacia el lado cercano al escudo de la Guyana, en los límites con Venezuela. Tenemos una cantidad de cosas increíbles. Entonces, en vista de esto, uno se preguntaría más bien, bueno, ¿por qué Colombia no había hecho parte de la comunidad astrobiológica con todo este potencial tan tremendo? O sea, ¿por qué entramos tan tarde? Y digamos que viendo esa oportunidad de investigación, hemos desarrollado todos estos proyectos que ya algunos están culminados, otros siguen en curso, estudiando precisamente esas relaciones que hay entre la biología y la geología. Entonces son relaciones geobiológicas a la final. Y si tú te pones a ver, Cami, también uno podría ver que eventualmente desde Colombia sí que se puede hacer muy buenas investigaciones en astrobiología. Tenemos, gracias a esa diversidad geológica, varios ambientes en donde las condiciones pueden ser similares a algunas que se han detectado en Marte, se han encontrado en algunas lunas del sistema solar. Podemos encontrar que la afinidad geoquímica de algunas rocas de las cuales están hechas montañas, volcanes, etcétera, islas, tienen afinidad geoquímica con algunas regiones de la superficie de Marte, por ejemplo, de la Luna, y bueno, muchísimas cosas más que estamos pues prontos a publicar, que hemos ido descubriendo y que esperamos también pues irle contando a la gente, pero realmente Colombia tiene un potencial para un trabajo en astrobiología grandísimo, grandísimo. Claro, claro. Pero ya haciendo un paréntesis con lo que decías ahorita sobre la biodiversidad geológica, yo hace pocos años conocí el concepto de los parques geológicos y los parques kársticos en estas zonas donde Sí. hay como estos desarrollos de cavernas y geología kárstica, Uh-huh. características de disolución de la roca muy interesantes y realmente tenemos un potencial gigantesco alrededor de Tremendo. la geología. El paisaje que producen las características geológicas es muy, muy interesante para desarrollar turismo, ¿no? Pero Y totalmente, claro, los geoparques. pues Y ya eso, tenemos geoparques en sí, Colombia señor, establecidos. tenemos tres, ¿Cuáles si son? mal no estoy, tenemos uno que está, digamos, reconocido hace poco que se hizo el Congreso Internacional de Geología, es Tatacoa. Ahí se Mm, postuló y se anunció como un geoparque. Digamos, esto tiene, a ver, esto tiene una connotación también política interesante porque al ser reconocido internacionalmente como geoparque, se pueden obtener recursos internacionales para su protección, se pueden aplicar a recursos nacionales para desarrollo de trabajo con la comunidad, de preservación, o sea, tiene muchas ventajas, ¿sí? Igual, así no se ha clasificado como geoparque, sigue siendo lugares de muy alto interés, pero tiene una connotación mucho más política el hecho de que sea reconocido como tal, ujú. ¿sí? Entonces, digamos, Tatacoa es reciente, es el más reciente. Y se habían planteado dos, uno que es una zona de riqueza fosilífera en Ricaurte, en Boyacá, que está asociado también a toda esa zona cercana a Villa de Leyva, que tiene una gran riqueza fosilífera, fósiles del Cretácico, también parte del Jurásico, por toda la zona del anticlinal de Arcabuco, toda esa región Ujú. donde se encuentran las amonitas, los diferentes fósiles, y otro geoparque que está, digamos, como reconocido y que se ha hecho un trabajo muy fuerte, Cami, es el Nevado del Ruiz. ¿Sí? De hecho, Nevado del Ruiz hace parte del Parque Nacional de los Nevados. ¿Mm? Entonces, digamos que el Nevado del Ruiz como tal hace parte también ya de esos geoparques. Bueno, seguramente faltarán de formalizar algunas cuestiones, pero por lo menos ya hay una iniciativa que está apoyando
que esos lugares tengan un tratamiento especial desde las políticas de protección, no solamente biológica, sino también geológica, los afloramientos, ciertas estructuras, y digamos los geoparques brindan esa oportunidad. En Santander, en el Huila y en otras partes del país hay una gran cantidad de cavernas. ¿Sí? Tú que has trabajado con cavernas sabes que eso es son ambientes muy particulares, y nosotros podemos tener cavernas en el mundo de sistemas kársticos, disolución de rocas calizas, podemos tener cavernas de hielo, podemos tener cavernas de tubos volcánicos, bueno, una diversidad grandísima, y Colombia tiene mucho que aportar en eso. Ok, bueno, entonces volvamos al tema de los análogos terrestres. Análogos terrestres. O análogos terrestres o análogos planetarios, que efectivamente son paisajes sí, que se asimilan a lo que vemos extraterrestre, lo que está fuera de la Tierra. Y esa es la línea, es una de las líneas de trabajo en las que estás trabajando. Efectivamente, que está muy asociado, digamos, es una amalgama excelente entre astrobiología y geología planetaria. Sí. Cuéntanos un poco acerca de estos análogos. Hace poco estuviste en la Antártida, ¿no? Sí, mira que como parte de los proyectos de investigación hemos tenido la oportunidad de estar junto con María Angélica Leal, que también trabaja en la temática de astrobiología y hace parte del grupo de investigación, y con otros colegas de otras partes del mundo que particularmente nos conocimos allá trabajando con extremófilos, puntualmente con cicrófilos, con termófilos, con ambientes extremos. Y estuvimos en la 8ª y la 9ª expedición de Colombia en la Antártida. Eso fue 2021, 2022, 2023. ¿Sí? En la Antártida, que es un lugar increíble, particularmente estuvimos trabajando en uno de los 2 volcanes activos que tiene la Antártida, que son subaéreos, porque hay muchos volcanes activos que son subglaciales, es decir, subaéreos es que están entre la superficie y la atmósfera, como por ejemplo el Ruiz, el Galeras, esos son subaéreos. Los que están en la Antártida, solamente hay 2 subaéreos que son activos, que es el Monte Erebus, que está muy cerca en la región del Mar de Ross, en el Ice Ross Shelf, que es una región, una extensión de hielo grandísima en la Antártida, y el otro es la isla Decepción, que es una isla volcánica en la península antártica. Ahí estuvimos en la base española Gabriel de Castilla desarrollando un proyecto que sigue activo, que es la clasificación y la categorización y evaluación de este lugar como un análogo terrestre. Entonces ahí estamos, bueno, ¿qué demonios es eso de un análogo terrestre? Básicamente un análogo, como su nombre lo indica, pues es análogo a algo, es decir, que se parece a. Entonces es análogo terrestre porque son lugares aquí en la Tierra que cumplen ciertas condiciones, ciertas similitudes con lugares en el sistema solar. Entonces puede ser en la Luna, puede ser en Marte, puede ser en Encélado, puede ser en Europa no el continente, sino la Luna de Júpiter, ¿sí? Y esos lugares con esas características son sumamente útiles porque como se parecen tanto a esos lugares, ¿cierto? Tú puedes llevar a cabo experimentos para empezar a descifrar, bueno, cuáles son las condiciones para que se haya presentado vida, si es que la hubo, o puede haber vida presente, o definitivamente no hay vida, ¿sí? ¿Cómo podemos utilizar esos tipos de materiales, por ejemplo, para misiones futuras tripuladas que puedan servir como agregados para construcción, como sustratos para obtener algún tipo de minerales que puedan servir para el crecimiento de plantas? Un montón de cosas. Entonces esos lugares son sumamente apetecidos. Y viendo la diversidad geológica que tiene Colombia, ahí nos arriesgamos con el grupo de investigación a plantearnos un proyecto muy interesante. De hecho, pues María Angélica está trabajando con el Nevado del Ruiz, yo estoy trabajando con la isla Gorgona, y eso hace parte de un proyecto grande internacional de caracterización de análogos terrestres. Entonces tenemos estos análogos propuestos aquí en Colombia, tenemos unos simulantes con los que estamos trabajando también con colaboradores de Chile, tenemos unos proyectos en la Antártida, en España. Bueno, entonces ahí ya estamos viendo y armando una coalición grande con otros científicos del mundo para precisamente ver ese potencial de los análogos terrestres. Claro, y no son solamente lugares donde pueden obtener datos de cómo se puede desarrollar la vida, sino también que pueden hacer entrenamiento, ¿no? Tal O sea, cual. los astronautas, la gente que aspira a colonizar Marte, podrían ir a estos lugares a aislarse de pronto en condiciones extremas también, como para mirar como toda esta tecnología que tendrían que desarrollar para que pudiéramos. Sí, ese es otro potencial, que es lo de los análogos funcionales. Entonces, digamos, un análogo terrestre a ti te permite ver qué tan similar en geoquímica es un lugar aquí en la Tierra a un lugar en Marte. O sea, qué tanto se parece en términos de los tipos de rocas, la composición de los minerales, ¿cierto? Puedes verlo desde la geomorfología, es decir, esos paisajes aquí en la Tierra que tanto se parecen
a los que tienes en Marte. Puedes verlo desde la calibración de instrumentos científicos. Pues pucha, bueno, yo ya sé que estas rocas aquí tienen cierta composición que comparadas con los datos que recibo de las misiones espaciales, veo las firmas espectrales y se parecen. Pues hombre, si yo quiero construir un instrumento, un espectrógrafo, un espectroscopio, lo que sea, puedo ir a este sitio y calibrar mi instrumento para que cuando lo envíe al espacio sepa que lo que estoy diciendo es realmente los datos como deben ser y no ruido, ¿cierto? Pueden utilizarse para las bases, ¿cierto? Las bases análogas. Y de hecho, pues claro, no cualquier sitio puede ser apto para una base análoga, debe cumplir ciertos requisitos, ¿cierto? O sea, digamos, no sé, por decir alguna cosa, un potrero con vacas, ¿cierto? Pues hombre, yo en Marte no voy a tener un potrero lleno de vacas, yo tengo que buscar un lugar que sea similar, que cumpla ciertos requisitos para que ese análogo terrestre cumpla la función de un análogo funcional. Entonces, claro, esas bases análogas son súper importantes porque tú llevas a los equipos de astronautas, les pones a hacer pruebas fisiológicamente, el estrés mental, el entrenamiento, los protocolos, un montón de cosas y eso sirve como preparación, efectivamente. Entonces, bueno, David, se tenían planes de llegar a Marte, que el hombre llegara a Marte entre el 2020 y el 2030 más o menos, o hasta el 2040. ¿Cómo van esos esfuerzos? ¿Tú cómo ves que va a estar pues mira ambiciosa? Que precisamente con lo que ha ocurrido elecciones en Estados Unidos, eso puede dar un vuelco diferente, ¿cierto? Prácticamente la inversión pública y la inversión privada juega un papel fundamental porque sin dinero no hay chance de ir a Marte, ¿verdad? Pero puede que esté más cerca de lo que nosotros pensemos. Y puede que este espaldarazo que ha tenido, por ejemplo, Elon Musk con Trump apoyándolo en su campaña, dé esfuerzos económicos a SpaceX y tal vez SpaceX tome la delantera y pueda tener, digamos, como la batuta de poder llevar el primer ser humano a Marte. Así que posiblemente en corto tiempo veamos los primeros humanos en Marte. Y además que yo supongo que también toda esta revolución de la inteligencia artificial va a acelerar absolutamente todos los procesos, ¿no? Sí, 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 fundamental. Sí. Eso va a jugar un papel crucial porque va a facilitar muchísimo. Entonces, claro, aquí la cuestión es ver cómo se vende bien la idea de la necesidad de ir a Marte. ¿Para qué? Y seguramente eso va a tener una connotación de una carrera mucho más económica, sobre todo ahora entre China y Estados Unidos, porque algo que tal vez no conocemos mucho es que China también lleva despuntando bastante en la carrera espacial. Pero seguramente el próximo gran logro, como lo fue para nuestros papás, nuestros abuelos, la llegada del ser humano a la Luna, ¿cierto? Con el primer hombre en la Luna en la misión Apolo 11, para nosotros y para las generaciones que vienen sea la llegada del primer ser humano a Marte. Sí. Tú participaste en un artículo con otros autores en los que analizaban como dos diferentes formas en las que se podían establecer ciudades en Marte. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? ¿Cuáles son las dificultades como para que establezcamos allá una colonia? Pues este trabajo, Cami, sobre las posibilidades de una ciudad marciana, ¿cierto? Y cómo establecerse en la superficie de Marte, fue un trabajo interdisciplinar en donde comparamos distintas partes de la superficie marciana y a la final se elegía una que tenía que ver con la constitución de una ciudad marciana, una colonia de, si mal no estoy, creo que comparado 1 millón de habitantes. Y era un trabajo en donde participaron profesionales de diferentes áreas, estudiantes de pregrado, de posgrado, y se empezó a evaluar algunas regiones con potencial para construir una ciudad marciana. Después de revisar muchas imágenes, escogimos un lugar cerca a la región volcánica del Tarsis Mayor, donde está Ascraeus Mons, Pavonis Mons, Arsia Mons y el Monte Olimpo, que tienen unas cavernas naturales producto de flujos de lava antiguos que debido a que como ya no hay actividad volcánica, entonces quedaron como un pitillo, huecos por dentro, ¿vale? Entonces digamos, en los flujos de lava, cuando hacen erupciones los volcanes y la lava es muy fluida, la parte de afuera que está en contacto con la atmósfera se enfría muy rápido, entonces queda como una costra, pero por dentro es muy caliente y sigue fluyendo, fluyendo. Cuando la lava deja de fluir, queda esa estructura hueca, y eso son cavernas naturales, son cavernas volcánicas, de hecho. Entonces escogimos este lugar pues previendo que pudieran estar protegidos de la radiación, que fuera una estructura que no requiriera materiales para construir paredes, muros, suelos, sino que ya fuera una estructura natural. Es prácticamente, podemos hablar como de cavernícolas extraterrestres. Así como el hombre, ¿cierto? El ser humano salió de las cavernas para conocer su territorio, en Marte sería llegar nuevamente a las cavernas para estar protegido de su entorno, porque es un entorno hostil para los humanos. Entonces, en función de eso, escogimos este lugar y fue un trabajo extraordinario.
en el cual hubo un aporte de muchas áreas del conocimiento en términos de recursos, estructuras, materiales y muchas cosas más. Claro, es un ejemplo claro de cómo estudiar un análogo terrestre como las cavernas puede dar información muy valiosa para que se puedan hacer trabajos de colonización en otros planetas, ¿no? Pues específicamente Sí, lo que sí. está pasando en Marte. Sí, esos son lugares particularmente interesantes. Pueden haber muchos más. Y de hecho, en astrobiología, y cuando hablamos, por ejemplo, de esos aportes que en Colombia puntualmente hacemos en astrobiología, los ambientes extremos juegan un papel fundamental, porque esos ambientes extremos tienen condiciones, digámoslo entre comillas, extremas, o de muy alta salinidad, o muy alta temperatura, o muy baja temperatura, o muy alta radiación, o muy alta presión, que no son habituales para que la vida más común que conocemos se dé. Pero hay algunos microorganismos que sí o sí necesitan de esas condiciones particularmente altas o bajas, extremas, ¿cierto? Para llevar sus procesos metabólicos a cabo. Entonces, puede que para el humano sea mucho más difícil, pero ¿por qué no pensarnos en la posibilidad de encontrar microorganismos, no sé, en los casquetes polares de Marte? Si aquí en la Antártida hemos visto que en los casquetes de hielo, ¿cierto? O en los glaciares, o inclusive en el Ártico, en el norte, hay microorganismos que son los psicrófilos, que son aquellos que viven a muy, muy bajas temperaturas y están presentes allí y necesitan de estas condiciones, ¿por qué no pensarnos presencia de psicrófilos en los casquetes de Marte? Y así en diferentes partes de la superficie del planeta rojo. Pero no es el único lugar, la Luna también, Encélado también, Europa también, hay muchos más. ¿Todavía hay posibilidad de encontrar vida en Marte? Sí, totalmente. Y es que la cuestión es la siguiente. La exploración de Marte viene desde la década del 60, cuando comienza la carrera espacial, ¿cierto? El 4 de octubre del 57 se lanza el Sputnik al espacio. Bueno, pero viene este ritmo acelerado de la exploración del sistema solar en general. Y de hecho la Unión Soviética en su momento fue muy exitosa cambiando misiones a todo lado. Mandaban a Venus, a Marte, a la Luna, ¿sí? Y desde que comienza la exploración de Marte hasta la actualidad, de hecho, este es el segundo planeta más explorado después de la Tierra y más monitoreado. Y la posibilidad de encontrar vida allí, digamos que va creciendo cada vez que encontramos información más detallada, lugares más particulares en donde podemos encontrar minerales que necesitan sí o sí de agua líquida para formarse, firmas espectrales que nos indican que en el pasado pudo haber agua en estado líquido, e inclusive algún aporte que estamos haciendo desde Colombia y que se ha venido desarrollando también puntualmente en Islandia, en Hawái, es como inclusive en rocas volcánicas, ¿cierto? Puede haber presencia de microorganismos. Y nosotros estamos estudiando eso porque Marte es un planeta principalmente volcánico. Cuando uno lo estudiamos en detalle, sí, puede haber agua en superficie, en algunos sectores, tal vez no en la cantidad tan abundante como se menciona, pero es principalmente volcánico. Entonces, si encontramos microorganismos en rocas volcánicas aquí en la Tierra, ¿por qué no pensarnos allá en Marte vida que se alimente de los minerales de las rocas volcánicas? Y ahí hay deben unas consideraciones éticas interesantes, ¿no? Porque si existe la posibilidad de que exista algún tipo de vida en Marte o en algún otro cuerpo celeste, al nosotros llegar a estos lugares también podríamos estar impactando esa vida, ¿no? Totalmente, totalmente. Ah. Eso ha traído muchos inconvenientes, inclusive dos casos particulares. Uno, considerando precisamente esos lugares con potencial astrobiológico. En el caso de la luna Encélado, que es una luna de Saturno, la misión Cassini, que operó desde el 97 hasta septiembre del 2017, hace poco, el sistema de generación de energía no es por paneles solares porque está muy lejos. Entonces es una pequeña planta nuclear, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Utiliza isótopos radioactivos para poder generar la energía suficiente que mantenga activo a la misión, mande las señales a la Tierra y mantenga los instrumentos funcionando. Claro, esos isótopos radioactivos para los organismos vivos, si es que llega a verlos, pueden ser muy perjudiciales. Y Encélado es un lugar de esos en donde puede tal vez existir vida. Entonces, lo que hicieron fue mandarlo hacia Saturno para que se sumergiera en la atmósfera de Saturno y desapareciera allá a profundidad y no afectara esa pequeñita planta nuclear, ¿cierto? Sí. El entorno de Encélado. Entonces, digamos, es una decisión interesante en términos de proteger ese ambiente posible para la vida. Sí. Suponiendo que la luna de Saturno no estuviera ya la vida. Tal cual, exacta. Sí, totalmente. Pasado un año no hay. Sí. Eso es bien interesante, Cami. Pero mira otro caso particular, no sé si de pronto tú lo conocías, o ustedes que tal vez que nos están viendo lo hayan visto, lo hayan escuchado,
Y es que para la Luna se envió una misión de Israel con tardígrados a bordo y Sí. se chocó en la superficie de la Luna. Y los tardígrados quedaron esparramados por la Luna. Ah, caramba. Entonces imagínate, claro, ahora la cuestión es que ya nosotros llevamos la vida allá, Ajá. ¿sí? No sabemos si Se esos aguantaría. sobrevivieron, Sí, si siguen vivos, que eso fue hace poco, no me acuerdo el año, pero eso fue hace poco, sí. ¿sí? Si sigan vivos, no tenemos ni idea. Pero se llevó vida, digamos, entre comillas, se contaminó con vida Sí. la Luna. ¿Mm? Era un experimento, digamos, interesante porque la idea es que llegara el lander, era un Sí. aterrizador, para ver cómo esos animalitos, que son animalitos Sí, muy que son pequeñitos, que son los los famosos tardígrados, ositos de agua. los ositos de agua, Sí. cómo sobrevivían a radiación, poca agua en la Luna. Pero si terminó estrellando, pues esos terminaron desparramados, esos tardígrados en la superficie lunar. Y ahí entró mucho más en auge el debate de esto que tú mencionas. Bueno, claro, queremos buscar vida, ¿verdad? Pero nosotros al llegar allá también microorganismos que carguemos en nuestros cuerpos o en los instrumentos a las misiones espaciales pueden quedar desperdigados en esos lugares en donde pues, nos podría representar un falso positivo. Puede ser que sea la vida que llevemos hasta allá, pero no sea propia de ese lugar. Sí. Eso es bastante interesante revisar la parte de la protección planetaria. Interesante, ¿no? Podríamos terminar siendo unos jardineros de vida que estemos Sí, sembrando en sí. otros lugares. Ah, Y sin la intención de hacerlo a la final, porque lo que queremos es buscar vida en esos sitios, pero pues es que mira, por ejemplo, cuando uno manda las misiones espaciales, eso lo esterilizan, pero tremendamente, cuartos fríos, las personas con sus batas blancas, pero a pesar de eso, tú no le vas a poder quitar el 100% de los microorganismos ni a las patas de la misión, ni a los instrumentos, ni a los paneles solares, no, a la final, ¿cierto? Van a tener algún tipo de microorganismos. Inclusive, cuando salen los cohetes y atraviesan la atmósfera, en la atmósfera hay microorganismos, ¿sí? Hay inclusive microorganismos en la alta atmósfera. mm, Entonces, es muy complicado porque este es un planeta lleno sí, de vida. que son capaces de soportar estas cargas ionizantes y Tal cual radiaciones muy la radiación, fuertes. los Sí, radiófilos, por ejemplo, que son aquellos microorganismos que resisten, y más que resistan, de hecho, están en condiciones de muy, muy alta radiación y viven perfectamente bajo esas condiciones. Chernobyl, por ejemplo, en esas patas de elefante producidas por los flujos del lixiviado de la planta nuclear, que todavía están activos y que es una cosa peligrosísima. Ahorita, de hecho, están acabando de construir el sarcófago famosísimo en Chernobyl. Allá se encuentran microorganismos de ese estilo. O sea, hemos visto que la vida trasciende esos límites que antes consideramos que eran mucho más ortodoxos. No, ahora ya tenemos una concepción muy diferente sí, al y así respecto. como tenemos la posibilidad de encontrar vida en Marte, pues tenemos la posibilidad de encontrar o en Encélado o en Europa la posibilidad todavía de encontrar vida, al menos no inteligente, en otras partes del sistema solar. Es muy probable, ¿no? Bueno, además que Totalmente. definir lo inteligente también es Sí, un exactamente. poco Sí, y complicado. de hecho en Sí, astrobiología, mira que aparte del proyecto SETI y otras iniciativas que han buscado y tratado de encontrar señales que vengan de vida inteligente, ¿m? Lo que se le ha puesto a la astrobiología casi que a la fija es tratar de encontrar microorganismos, porque son, digamos, abundantes, ¿cierto? Unos microorganismos aquí en la Tierra encuentra un montón en todo lado. ¿M? Se adaptan y soportan y necesitan, dependiendo del tipo de microorganismo, condiciones muy particulares de salinidad, de temperatura, de radiación. Entonces, digamos que sería mucho más fácil encontrar microorganismos que pensarnos, por ejemplo, no sé, en un pulpo en Europa o en un pájaro, un ave, ujú, ¿cierto? En Encela, bueno, cosas por eso, ya había mucho más elaborada, ¿cierto? En ese caso, los microorganismos sí juegan un papel fundamental. Y ahí es donde, por ejemplo, los biólogos, los microbiólogos entran a complementar ese equipo astrobiológico fuertemente. sí. Uh -huh. Y bueno, claro, ahí estamos mirando un espectro, creo yo, un poco reducido de lo que podría ser el fenómeno de la vida, ¿no? Porque podría haber una vida que no esté basada en la vida orgánica que está aquí en el planeta. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita con el tema de la inteligencia Uh artificial, -huh. ¿cierto? Lo pone a pensar, por ejemplo, ¿no? Si hubo una civilización lo suficientemente desarrollada como para haber creado vida no orgánica y que esté en otro planeta, pues va a ser más difícil detectarla quizás con estos enfoques que están como centrados en la química orgánica, ¿no? Tal cual, pero mira que esto viene, digamos, ligado a la forma en cómo nosotros percibimos y entendemos la naturaleza. Claro, y está también muy ligado, digamos, al método científico, ¿cierto? Es decir, bueno, yo cómo tomo los datos, cómo los analizo, los organizo,
para empezar a tener una idea de lo que precisamente estamos estudiando. Y claro, podemos pensarnos muchas posibilidades, pensarnos sobre todo, por ejemplo, todo esto que tiene que ver con las químicas alternativas. Entonces, no pensando en la vida basada en cadenas de carbono, sino en silicio, por ejemplo, ¿sí? Que es posible, o sea, el carbono tiene la ventaja de que puede generar enlaces muy largos, cadenas muy largas. El silicio también lo puede hacer. De hecho, los minerales más comunes en la superficie terrestre y la superficie de los cuerpos rocosos del sistema solar son silicatos. Porque se forman fácil, o sea, tú tienes mucho sílice, oxígeno y se enlazan muy bien. Pero la vida aquí en la Tierra no conocemos ninguna forma de vida que esté basada en el sílice. Podría darse, pero como nosotros estamos buscando lo que conocemos, ¿sí? No sabríamos de manera tan sencilla identificar o diferenciar vida de otra manera porque no es lo que nosotros estamos familiarizados a encontrar o a percibir como vida. Entonces digamos que eso tiene también muchas connotaciones desde el epistemológico, bueno, que definimos por vida y por vivo. ¿Qué es lo que aquí en la Tierra nos presenta conflictos? El virus, los virus, otras formas de microorganismos, las bacterias, bueno, ¿será que los virus están vivos o no? Yo en eso no entro en debate, eso es un tema álgido de los biólogos, yo hasta ahí no entro, pero es sumamente interesante porque nos da precisamente herramientas para preguntarnos si es posible que otras diversas formas de vida estén allí presentes y simplemente no seamos capaces de detectarlas o de identificarlas como tales, porque nuestro concepto de vida precisamente está muy restringido a lo poquísimo que conocemos que es el planeta Tierra en un universo vasto y lleno de otros cuerpos celestes. Entonces, eso es bien, bien interesante revisarlo también, por supuesto. Si tú tuvieras la oportunidad de tuvieras toda la tecnología, los recursos para ir a un cuerpo celeste, ¿a cuál irías? Uy, ¿Y por qué? mira, Cavi, eso es una muy interesante pregunta. Y uno pensaría de pronto aquí en el sistema solar, pero yo me iría un poquito más allá. Yo me iría, si tuviera que explorar un planeta, yo me iría a TRAPPIST-1D. Y nada más que tiene TRAPPIST-1D, o sea, no cualquier TRAPPIST, sino el 1D. TRAPPIST-1 ¿Qué hay para hacer por allá? es que para leolas, eso es súper interesante. En el sistema solar tenemos lugares súper apasionantes y de hecho muy poco conocidos. Hace poco, de hecho, se lanzó la misión Clipper a Europa. ¿Sí? Ya también está rumbo a Europa la misión JUICE, que es de la Agencia Espacial Europea, que van, porque es que Europa tiene un potencial astrobiológico tremendo, porque debajo de esa gruesa capa de hielo hay agua en estado líquido y sabemos que para la vida, como la conocemos aquí en la Tierra, el agua es fundamental, ¿cierto? Pero hay otros cuerpos fuera del sistema solar que presentan un potencial muy interesante. TRAPPIST-1 es un sistema solar que está conformado por su estrella y 7 planetas. TRAPPIST B, C, D, E, F, G y H. ¿Sí? De esos, todos son terrestres, son parecidos a la Tierra o parecidos a Venus. Y unos son un poco más masivos que la Tierra y otros son un poquito menos masivos que la Tierra. ¿Bien? Pero puntualmente están orbitando, lo que los hace interesantes es que están orbitando alrededor de una estrella que no es como el Sol, sino es una estrella enana marrón. Que además, por la cercanía que tienen los planetas a su estrella, están en lo que es la zona de habitabilidad de esa estrella. Entonces, TRAPPIST-1D, al ser parecido a la Tierra, están en esa zona de habitabilidad, puede ser casi una Tierra extraterrestre. De hecho, todos esos son interesantes, pero el 1D es muy, muy interesante astrobiológicamente hablando. Entonces, ¿por qué ese? Porque primero es un planeta orbitando otra estrella. Sería interesante ver cómo es ese sistema solar, cómo es un sistema solar compuesto de 7 planetas en una estrella enana marrón y cómo sería un planeta parecido a la Tierra orbitando una estrella enana marrón en una zona de habitabilidad. Es decir, sería la epítome de la exploración humana ir a otro planeta que orbita alrededor de otra estrella. A mí me encantaría poder ir a TRAPPIST-1. Además que disfrutarse uno el viaje de varios años luz de distancia sería una cuestión. Ajá. Sí. Yo no recuerdo a cuánto está TRAPPIST, no recuerdo en cuántos años luz de distancia, pero no está tan cerca. El que está más cerquita al sistema solar es esta Próxima Centauri, que está a 4.3 años luz de distancia, pero esto está mucho más lejos. Pero imagínate un viaje así largo, tú disfrutar el viaje, ver cosas interesantes y poder llegar a ese sistema planetario sería espectacular. La única forma de detectar vida en otro planeta es viajar a ese planeta, mandar a tomar muestras en el planeta, o es posible detectar vida a distancia por la química de su atmósfera, por ejemplo. Esa es una excelente pregunta. Eso tiene una dificultad tremenda.
Y es que es donde vienen las denominadas biofirmas. Por ejemplo, el CO2 puede ser considerado una biofirma porque el CO2 es producido por los seres vivos, ¿verdad? Nosotros cuando exhalamos. Y en diferentes procesos biológicos el CO2 puede ser un subproducto. Pero el CO2 también lo puedes encontrar de otra manera, ¿cierto? El CO2 puede estar a manera de volátiles en los magmas. El CO2 lo puedes encontrar a manera de reacciones químicas. Entonces, claro, tú lo puedes detectar a distancia, pero la cuestión es que no se sabe con certeza si proviene de seres vivos o de procesos geológicos o de procesos químicos. Entonces, esa es como la piedra angular de la astrobiología, saber cuantificar esa fuente de CO2 y poder discernir si es biológico o geológico o químico. Yo hace ya varios años leí a James Lovelock la teoría Gaia, ¿no? Y él planteaba que si uno miraba el equilibrio químico de la atmósfera, como las proporciones que habían de determinados gases, se podría determinar. Por ejemplo, él dice el 20% que hay aproximadamente de oxígeno en la atmósfera del planeta Tierra es muy poco probable porque está como fuera de ese equilibrio, ¿cierto? O sea, como que las proporciones es como si se encontrara un castillo de naipes así manteniéndose en un equilibrio altamente improbable. Lo más lógico es que si no hay alguien que mantenga ese equilibrio, ese castillo en equilibrio, todas las cartas estén desparramadas, Ok. ¿cierto? Entonces él hacía la analogía, si uno encuentra, digamos, una mezcla química que se parezca a ese castillo de naipes, la explicación tendría que ser que ahí haya vida. ¿Eso es así? No, para nada. Y podemos tener un ejemplo perfecto en la Tierra. Si uno viaja en el pasado, mira que ahí no estoy de acuerdo con Lovelock, ¿no? Porque la Tierra primitiva era muy diferente a la Tierra actual. Si uno nos vamos al pasado y viajamos a, no sé, al arcaico hace 4.000 millones de años, 3.800 millones de años, en esa Tierra es una Tierra que uno la ve y es extraterrestre. Es como, por ejemplo, la película El planeta de los simios, ¿cierto? Cuando despierta este hombre y ve que todo está como destruido, ve la Estatua de la Libertad y es la misma planeta Tierra, pero es una Tierra diferente a la que él conocía. Si nosotros viajamos al pasado, es exactamente igual. La Tierra del arcaico, del proterozoico, del ádico es muy diferente a la Tierra actual, muy distinta. Y de hecho, la atmósfera de la Tierra primitiva era principalmente dióxido de carbono, pero había vida. Y es cuando comienza el surgimiento en los mares poco profundos de las cianobacterias, que son las que transforman a la final en periodos muy largos de tiempo a la atmósfera terrestre. Pero inclusive esa Tierra diferente extraterrestre del pasado tenía vida. Entonces es muy difícil saber. Entonces digamos que el mejor ejemplo para eso es nuestro propio planeta. Sí, no, y de hecho la teoría de él simplemente es una hipótesis, no es Sí, una sí, teoría. sí, tal cual, sí. Eso. Claro, y por eso sí. te digo que eso es una parte de esa es la piedra angular de la astrobiología, es saber cómo, además de medir esas posibles biofirmas, poder saber que en efecto eso que tú estás detectando es de origen biológico. Por ejemplo, Titán, que es una luna de Saturno, su atmósfera está repleta de metano, pero ese metano puede venir de reacciones químicas que generan la radiación solar con la atmósfera o de actividad volcánica y tal vez de actividad biológica. Pero es muy difícil saberlo, Cami. O sea, realmente eso es como lo que nos tienen en vilo a los científicos que nos dedicamos a esta parte. Sí sabemos que eso está allá, pero no sabemos si hay vida o no. Y eso es tremendamente importante. ¿Cómo has recibido todo este tema de la inteligencia artificial? O sea, ¿qué reflexiones hasta el momento has hecho? Porque esto está como cambiando muchas formas de pensar en todo. A mí me ha hecho pensar, por ejemplo, en qué podría ser la vida misma, ¿no? En que si podría haber una vida basada en los dígitos. Posiblemente, o sea, si como por ejemplo decía Yuval Harari en Homo Deus y en Sapiens, si la vida es información, una teoría de la información, eh, pues estamos viendo también como el desarrollo de una nueva forma de vida. ¿Es quizás eso posible? ¿Cómo lo ves? Pues mira que a mí me parece eso una discusión muy interesante desde el punto de vista, digamos, también epistemológico, ¿cierto? Y bueno, y es que, ¿qué entendemos por vida? ¿Cómo la definimos? Entonces, digamos que llegar tal vez a asegurar que la inteligencia artificial pueda ser una forma de vida digital sin realmente tener claro esta vida orgánica o basada en el carbono, que tenemos todavía muchos huecos en nuestra comprensión, yo no me atrevería a decir si realmente la inteligencia artificial sea algo vivo o no. Sí podríamos verlo, yo lo vería, Podría llegar a ser. claro, o desde algo O sí más podría. pragmático inclusive, cambio, yo lo veo más pragmático como una excelente
herramienta que todavía está en desarrollo, que nos va a permitir, nos va a abrir muchas puertas y que seguramente esto sí va a entrar en convergencia con otra tecnología que ya se ha venido desarrollando desde hace rato, pero que ahí digamos, está como muy, es de nicho todavía, pero que se tiene previsto que en los próximos 10 años sea muy popularizada, que es la computación cuántica. Y estas dos herramientas yo creo que sí ya en suma van a dar un salto enorme a la manera en cómo vamos a comprender el universo a diferentes escalas. Y nos pueden dar una perspectiva muy, muy diferente. Y en la manera en cómo utilicemos esa herramienta podríamos realmente ya empezar a dilucidar algunas respuestas a esas preguntas fundamentales que nos hemos planteado desde hace muchos años. ¿Y qué preguntas son las que más te inquietan a ti? Muchas preguntas relacionadas precisamente con el trabajo que realizamos de investigación, es realmente si en algún momento existió vida en el sistema solar, si realmente el sistema solar como tal es un lugar apto para la vida, cómo surgió la vida en la Tierra. Yo creo que inclusive a mí como geólogo, más que como la parte ya digamos de astrobiología, que es la búsqueda de vida fuera de la Tierra, pero también dar respuesta a cómo surgió la vida, esa pregunta desde la astrobiología a mí como geólogo me causa mucha curiosidad. ¿Cómo, cuándo y qué condiciones tuvo la Tierra para que surgiera la vida? ¿Realmente vino de afuera ese caldo de moléculas y de aminoácidos y todo eso, y aquí surtió efecto bajo ciertas condiciones y surgió la vida? ¿O estaba aquí propia y surgió la vida? ¿Hubo un único ancestro, un Luca, o hubo varios Lucas? Bueno, o sea, ¿cómo era esas condiciones en la Tierra primitiva para que surgiera la vida? Estas son preguntas que a mí permanentemente me generan mucha curiosidad, y lo que más curiosidad me genera también es si llegaremos a tener la información necesaria para llegar a responderlas, porque tal vez puedan llegar a ser preguntas que nunca respondamos. Claro. En un helicóptero. Sí, ahí tenemos un... Démoslo pasar un momentito. Otro, dale. ¿A ti te gusta? ¿Estás grabando, sí? Sí. Igual no se escuchaba el helicóptero. ¿No? Sí, esto aísla un montón. Sí, es una nota, esto es una chimba. ¿Te gusta la ciencia ficción? La ciencia ficción, sí, basta. Y sobre todo, Cami, de toda la ciencia ficción, las películas que tengan que ver con seres extraterrestres y todo. Prometeo, para mí... Eso te quería preguntar, ¿cuál es tu peliculota? Prometeo. Esa es la de la saga de Alien. Sí, señor, con Ridley Scott, sí. Que es el director. Esa Prometeo sí. A mí me pareció espectacular, porque sí. Es que dejó un montón de interrogantes que los ingenieros y que yo, uy, sí. Genial. Además que la locación donde empiezan a explorar esa nave extraterrestre es un tubo de lava en Hawái. Sí, no, o sea, de todo. La tecnología que utilizan, por ejemplo, para escáner LiDAR, que es una esferita que empieza a hacer uy, eso me parece una cosa espectacular. ¿Para los que nos gusta la espeleología? Claro, porque es que, mira, eso lo pensamos en algún momento, el poder diseñar una cosa para estudiar cavernas, que yo mande esa esferita y vaya y me cartografíe todo, las galerías, en una caverna. No, espectacular, eso me pareció espectacular. Esa película me encanta, me encanta. Y nos plantea de alguna manera una visión de lo que yo creo que es hacia donde vamos. ¿No? O sea, que yo pienso que verdad, dentro de unos pocos milenios, quizás menos, pues vamos a tener la tecnología realmente para llegar a terraformar. Yo, en cambio, mira que yo lo veo muy complicado. Es que la terraformación, pues yo tomaría ejemplos exitosos. Y un ejemplo exitoso de terraformación, la Tierra. ¿Sí? La misma Tierra. Y eso toma un montón de tiempo. Es que mira que hay variables que uno en el laboratorio puede controlar, pero hay otras que no. Y una que es complicadísima es el tiempo. Hay procesos que requieren de tiempos larguísimos. Y, por ejemplo, la terraformación para la Tierra tal como la conocemos hoy en día, mira, estamos hablando del proterozoico. Entonces definamos qué es terraformación, porque dentro de mi ignorancia pienso en terraformación y es que logren establecerse seres vivos en un planeta. Ok. No, terraformación es transformar un planeta para que las condiciones del planeta sean propias para la vida. Okay. Es básicamente, un ejemplo, ir a Marte, ¿cierto? Y generar parecido a la película esta, no me acuerdo, de Arnold Schwarzenegger, ¿cierto? Que es donde se le salen los ojos y que son unos efectos especiales bacanísimos, que liberan un montón, que derriten los polos de Marte y liberan gases y forman una atmósfera en cuestión de segundos. ¿Cómo se llama? No me acuerdo esa película, buenísima, extraordinaria. Ustedes de pronto la tienen allá presente, pero genial, con unos efectos visuales bacanísimos de los 80.
Y eso sería terraformación, es cambiar el planeta para que ese planeta ahora sea apto para ti. Para ¿Sí? los humanos. Para los o sea, humanos. el estándar somos los humanos. Sí, correcto. Ok. Esa es la No, terraformación. yo Es me decir, imaginaba que no es tan lejos que, digamos, llegamos a Europa y de alguna manera miramos, no, aquí no hay absolutamente nada, pero queremos sembrar aquí algunos como The extramófilos. Martian, como The Martian con Matt Damon, No la he el visto. de tráiganlo de vuelta, si lo llaman, ¿no? Sí Ay, la vi, pero no recuerdo que The ellos Martian, estaban el hombre, sembrando. Sí. claro, el hombre Ajá. llegó, estaba en una misión espacial, quedó varado en Marte y dijo, bueno, yo ahora qué carajos aquí me quedo jodido. Y él empezó a hacer cultivos de papas Ujú. en algo muy local, en un espacio de, ponle tú, como que 10 metros cuadrados. Pero en la atmósfera. O sea, No, en el cubierto exterior. en su Cubierto. base y todo, Sí. una cuestión muy local, pero fue una cuestión muy local. No fue con la intención de, uy, voy a producir campos extensos para que empiece a producir oxígeno y cambie la composición de la atmósfera de Marte y pueda empezar a llover. Y no, nada de eso, nada a escala global. Eso fue una cuestión muy pequeña. Ahora, si la terraformación la tomamos como una definición más amplia, en donde puede haber una transformación local, bueno, esos serían ejemplos tal vez de terraformación. Y eso es algo que, por ejemplo, también hemos venido trabajando con los famosos simulantes. Ok, por ejemplo, en el caso de lo que ya está aquí a la vuelta de la esquina, o sea, como Ujú. que llegue el hombre y que establezca unas colonias en Marte. Sí. Allá se espera cambiar la atmósfera, la Tierra, se espera cierta reformación o simplemente como que estemos ahí en unas cápsulas aislados y ver cómo... Posiblemente de lo que se ha planteado es que se pueden utilizar algunos recursos in situ, no solamente para plantar, Ujú. pero sí, por ejemplo, como materiales de construcción. No sé si, Cami, tú has visto unas impresoras que lo que hacen es tomar material y básicamente como que hacen concreto ahí mismo y construyen casas. Y son Ujú. impresoras 3D Impresiones grandotas 3D, sí. de construcción de casas. Imagínate algo así en Marte, en donde tú no tengas que llevar esos materiales de la Tierra para construir una casa, un laboratorio, un habitáculo, ¿cierto? Sino que utilizas lo que está en tu entorno para construir estructuras. ¿Sí? Eso podría ser, digamos, un ejemplo de terraformación en donde, de alguna manera, podríamos tener todo ese material para aprovecharlo en función de las necesidades de esos humanos allá. Cuéntame de los lugares en donde has podido ir a trabajar con tu equipo de trabajo en los análogos terrestres, en estos ambientes extremos. ¿Cuáles han sido en los que has tenido como experiencias más interesantes? ¿Cuáles te han gustado más explorar? Uy, mira, Cami, esa es una pregunta muy chévere, porque es que lo que es parecido como cuando uno va de viaje y bueno, ¿cuál ha sido el país que o el lugar que de viaje te ha gustado más? Es que todos son diferentes, todos son distintos. Mira, hay cosas en la Antártida que yo no encuentro en Gorgona, pero hay cosas en Gorgona que yo en la Antártida no las veo ni por el Chiras. Igual en el Ruiz, no vemos cosas en el Ruiz que en Gorgona no está y que en la Antártida tampoco. Entonces, cada lugar tiene su aspecto particular y lo hace único y sumamente interesante. ¿Mm? ¿Qué, qué hace que Gorgona sea considerada un análogo terrestre? Que digamos cuando uno lo compara con un nevado o con una caverna, pues claro, es un sitio que ha estado digamos como aislado, pero uno no lo asocia tanto como un ambiente extremo. Tal cual. Ese, digamos, ha sido uno de los puntos críticos del proyecto de investigación, es poder dar los argumentos necesarios para que Gorgona pueda llegar a ser considerado un análogo terrestre. Y todo parte de la geoquímica. Entonces, digamos que los análogos terrestres tú puedes tener análogos de diferente tipo. Uno de esos análogos pueden ser los análogos geoquímicos. En efecto, si uno se pone a Gorgona, Gorgona es una isla tupida de vegetación, rodeada de mar, biodiversidad por todo lado, nada parecido a lo que uno encuentra en Marte. Ujú. Pero cuando uno analiza las rocas de Gorgona, los basaltos, las comatitas, que son rocas muy particulares y muy poco comunes en la Tierra, geoquímicamente esas rocas pueden tener cierta similitud con las rocas que se han detectado y se han encontrado en la superficie marciana. Y cuando se analizan las firmas espectrales, es decir, como la huella digital, químicamente hablando, de las rocas, encontramos similitudes. Entonces, digamos que Gorgona se nos presenta como un escenario geológicamente único por la composición de las rocas, prácticamente que en Latinoamérica, ¿cierto? Desde México hasta Argentina, pero además por esa composición podemos establecer similitudes. Bueno, ahora me gustaría que me contaras un poco acerca de tu rol como divulgador científico. ¿Qué has aprendido durante todos estos años divulgando ciencia, específicamente sobre temas de geología planetaria?
en diferentes ámbitos, ¿no? Porque tú pues, has hecho apariciones, has escrito en periódicos, Ujú. haces apariciones en televisión, pero también trabajas de tú a tú con la gente en el Sí. planetario, das charlas. También en el planetario se hace un rol muy bonito de ir a comunidades, digamos, que no tienen como acceso tan fácilmente a esta información, que tienen, digamos, algunas carencias de parte educativa. Ujú. ¿Qué has aprendido de estas Uy, labores? mira, Cami, eso es una experiencia muy bonita. Y en efecto, yo creo que el plus de la labor que hacemos en divulgación de estas temáticas, que no solamente se restringe a las redes sociales, ¿cierto? Que es por plataformas digitales, sino precisamente eso, el contacto con la gente, el tener un auditorio y poder charlar con la gente, el ir al territorio, a las localidades, a las poblaciones, a las regiones más apartadas del país e incluso en otras partes del mundo y poder hablar con la gente sobre temas de ciencia, eso es una experiencia muy interesante y eso me ha enseñado que efectivamente la labor de divulgación científica, aunque ha cogido, digamos, una fuerza grande en los últimos tiempos por la facilidad de comunicar a través de plataformas digitales, es muchísimo lo que hay que hacer. Muchísimo es muchísimo, ¿sí? Inclusive investigación propia de la comunicación y de la divulgación científica, en términos de ver cuáles son esas estrategias más efectivas para ciertos tipos de población, cuáles son esas herramientas comunicativas que me facilitan que la comprensión de ciertos conceptos científicos por parte de público no especializado sea mucho más fácil de apropiarse, muchas cosas. Entonces, digamos, desde la propia divulgación he podido aprender que todavía falta mucho, que es un nicho grandísimo para poder llegar a la gente de otra manera e inclusive de hacerlos como conscientes todos de la importancia de la ciencia que en lo cotidiano está presente, pero que a veces no somos conscientes que está ahí. Y que además permite generar unos canales de diálogo muy particulares, inclusive para la resolución de problemas propios de una comunidad. La Ujú. ciencia es una herramienta muy útil que le permite a la gente poder tener acceso a información, comprender su entorno, pero además solucionar problemas propios. Y eso, digamos, a través de la divulgación y la comunicación de la ciencia se puede hacer muy bien y es algo muy satisfactorio también. Sí. ¿Podrías dar algún ejemplo de alguna experiencia chévere que tengas comunicando ciencia con una comunidad que digas, esto que se está logrando acá es muy interesante"? Sí, mira que particularmente en estos días, echándole cabeza a eso, estaba preparando unas diapositivas para un evento. Los festivales de ciencia son muy poderosos y hay uno que ha cogido una fuerza tremenda, que es el Festival de Astronáutica y Exploración Espacial en Sopó. Ya va por su tercera versión y ha sido una estrategia muy, muy efectiva porque ya la gente se entusiasma, ya hay chicos que participan en concursos de astrofotografía, arman sus propios telescopios y de a poco se ha ido generando un ecosistema en torno a la exploración del espacio, la tecnología, para empezar a generar interacciones entre diferentes actores de la comunidad. Entonces, entre personas de diferentes rasgos etarios, ya la misma comunidad en Sopo ha empezado a irse a otras partes de la región de Sabana Centro, como a hacer esas experiencias de divulgación científica. Eso ha llegado a otros municipios aledaños, por ejemplo, personas del municipio de Tocancipá fueron a Sopó a ese festival y, oiga, yo me quiero animar a hacer un evento parecido porque tengo los colegios, tengo los abuelitos que quieren hacer esto. Ha sido una experiencia fabulosa. Ese, digamos, es un caso muy exitoso, pero hay muchísimos más porque en términos de los festivales es un muy buen gancho para poder conectar con la gente. Es asombrosa la comunidad que hay alrededor de la astronomía, ¿no? Yo me di cuenta de eso trabajando con el planetario, que realmente hay muchos grupos de aficionados, de gente que se reúne para ir a mirar el cielo, Ujú. para compartir conocimientos. Es una cosa bien, bien interesante. Sí, es bastante No lo he interesante. visto en otras áreas de las Total, tú ciencias. no encuentras, digamos, entonces en astronomía encuentras 18.533 asociaciones registradas en Cámara Ajá, de Comercio, pero sí. tú no encuentras una asociación de microbiólogos de Colombia, no, no. Y bueno, ya para cerrar, ¿tú cómo explicas que ahora hayan tantos terraplanistas? Eso es una cuestión complicada, pero mira que eso son cuestiones de moda, ¿sabes? Es que yo de hecho, en los cursos que dicto en la Universidad de La Sabana, tenemos un curso que se llama Desarrollo del Pensamiento Científico e Historia del Pensamiento Científico. Y con los chicos vimos particularmente este tema, que bueno, vamos a ponernos al día con esto, a ver cómo es la cuestión. Entonces hicimos una labor de investigación muy, muy ardua de ver de dónde venía esto y veíamos, inclusive hicimos unas gráficas donde esos venían como por picos. Entonces, si uno Ujú. se va, por ejemplo, al siglo XV, siglo XIV, lo del terraplanismo era la moda.
con todo esto de la exploración de las Indias, ¿cierto? En las rutas de Colón, en ciertas esferas, en ciertos sectores de la comunidad, no en todos, pero en ciertos sectores de la comunidad, no, la tierra plana era una cuestión de que, ay, no es que uno trae al Atlántico, allá va bajando el Atlántico, eso es una caída y ya no hay más, ¿cierto? Pero Colón como navegante y los navegantes, los cultos que tenían información a la mano, sabían que desde hace tiempo Eratóstenes, Aristarco, bueno, los griegos ya habían calculado no solamente qué tan grande era la Tierra, sino sabían de la esfericidad de la Tierra, ¿cierto? Eratóstenes inclusive planteaba que sí, aquí yo tenemos el mapa del mundo conocido y sabiendo que la Tierra es esférica, por aquí, por este otro lado, en vez de bajar hasta África, llegar aquí a las Indias, dándole la vuelta a esa esfera, podríamos llegar a la que era lo que quería encontrar Colón a la final. Y se encuentra pues con América, o sea que había como algo en la mitad ahí que no dejaba que llegue, que era toda la vuelta, ¿cierto? Pero ya se tenía la concepción de la Tierra esférica. Entonces digamos que viene por modas, ¿no? Entonces en su momento en Occidente era moda tener aislado y no reconocido todo el conocimiento que aportaron los musulmanes en términos de astronomía, porque en esa época venían todo lo que conocemos como las guerras santas, las cruzadas, siglo X, siglo XII, siglo XIII, ¿cierto? Entonces era como una cuestión religiosa. Entonces, para yo desconocer el trabajo que estos infieles ya conocían con anterioridad, pues no, la Tierra es plana y no reconozco nada de esto. Y actualmente, pues, con toda la difusión de redes sociales, si no tenemos el criterio bien arraigado y las herramientas para poder discernir, eso seguirá ocurriendo. Pero sí, son picos, son modas, pero al final lo que prevalecerá será el buen criterio y prevalecerá nuestro buen juicio sobre cómo percibimos en nuestra naturaleza. Y como siempre la política afectando, digamos, el conocimiento, ¿no? Uno ve todavía, por ejemplo, lo que ha pasado, lo que pasó con el coronavirus y la pandemia, ¿no? Habían posiciones políticas también negacionistas sobre lo que estaba pasando. Cambio climático, no sé si recuerdas en algún momento que ustedes de pronto vieron en redes sociales, creo que en ese momento era senador, que fue el vicepresidente de Trump después, que llevó una bola de hielo al Congreso diciendo, pero ¿cuál calentamiento global si aquí está nevando afuera? ¿Sí? O sea, es muy común, es muy común. Y el desconocimiento de cómo la ciencia nos ha afectado y el desconocimiento de cómo la ciencia nos rodea actualmente es inmenso. Entonces, por eso la labor de divulgación científica es muy importante. Es importante hacer investigación, pero en paralelo hay que dar a conocer eso, precisamente para que veamos la relevancia que toma en un mundo, sobre todo como el actual. Sí, y bueno, esta también es la idea de un espacio como estos, ¿no? Que podamos hablar un poco de ciencia, pero también vamos a hablar de arte. Entonces creo que vamos a estar de todas navegando como algunos terrenos pantanosos en algún momento cuando nos abramos un poco como al pensamiento subjetivo en el que se fundamenta el arte, pero bueno, aquí vamos a estar haciendo este ejercicio. Extraordinario, y Camilo. pues nada, yo te agradezco mucho, David, tu presencia acá. También María Angélica aquí detrás de la cámara colaborándonos. Maravilloso. Después tú vas a estar aquí al frente con seguridad. Y pues nada, muchas gracias. Camilo, muchas gracias por la invitación. De verdad que me alegra enormemente que hayas tomado esta iniciativa de lanzarte al ruedo con esta iniciativa de los podcasts y cuentas con nosotros para cualquier programa futuro, para mostrar cosas que avancemos con los proyectos de investigación. Lo vamos a conocer a la gente para que ustedes se enteren. Claro, y aquí qué chévere ese espacio. De verdad, muchas gracias por la invitación, Cami. Está muy abierto ese espacio para ustedes y nada, mil gracias nuevamente. Cami, a ti, muchas gracias por la invitación. Chao, gracias. Chao. Chao.